Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de luz y de momentos especiales. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha estado resonando con la fuerza de un trueno en el siempre vibrante mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desenredar una madeja de amor, confesiones sorprendentes y giros inesperados que involucran a dos nombres que resuenan con una potencia innegable: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar una historia que parece sacada directamente de las páginas de una telenovela, pero que en este caso, la realidad supera a la ficción. Y si aún no lo han hecho, les invito con la calidez de un abrazo a que se suscriban a nuestro canal. Aquí, créanme, siempre tenemos algo interesante, emocionante y sobre todo, muy humano que compartir con ustedes. Así que sin más dilación, denle a ese botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras futuras aventuras mediáticas. Ahora pónganse cómodos, acomódense en sus sillones favoritos, porque la historia que les traigo hoy tiene todos los ingredientes necesarios para mantenernos al borde de nuestros asientos, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Can Yaman, ese actor turco que ha sabido conquistar corazones a escala global con su carisma arrollador y su presencia magnética, parece haber decidido dar un paso adelante, un paso significativo, en una relación que ha sido objeto de las especulaciones más intensas y fervientes. Y no solo eso, sino que su respuesta ante las preguntas sobre Demet Özdemir, su colega y coprotagonista de la aclamada serie Erkenci, ha sido una auténtica bomba de relojería, una sorpresa mayúscula para propios y extraños. ¿Qué ha dicho exactamente Can? ¿Qué clase de respuesta ha brindado Demet? ¿Estamos ante la tan esperada confirmación oficial de su romance, o nos encontramos ante algo aún más profundo y prometedor? Vamos a ir desgranando cada uno de estos detalles, capa por capa, con la meticulosidad de un arqueólogo desenterrando un tesoro. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el universo de las producciones turcas, es importante recordar el origen de esta fascinación. Can Yaman y Demet Özdemir ascendieron a la fama mundial, alcanzando el estatus de ídolos para millones de seguidores, gracias a la exitosa e inolvidable serie Erkenci. En ella dieron vida a los entrañables personajes de Can Divit y Sanem, una pareja cuya química en pantalla era tan innegable, tan palpable, que trascendía la pantalla y se filtraba en las vidas de los espectadores. Fue precisamente esa conexión, esa chispa eléctrica que irradiaban juntos, la que alimentó de forma exponencial los rumores, las esperanzas y los deseos de sus seguidores más fervientes. Durante el rodaje de la serie, los murmullos y las conjeturas sobre una relación que iba más allá de la ficción se volvieron omnipresentes. Sin embargo, ambos actores, con una discreción admirable, siempre mantuvieron un perfil bajo, negando o esquivando hábilmente las preguntas directas sobre su vida privada. Y es que, como bien saben aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, la privacidad es un bien preciado y a menudo celosamente guardado. Las estrellas turcas suelen preferir mantener sus relaciones personales lejos del implacable foco mediático hasta que se sienten completamente seguras, hasta que el sentimiento es sólido como una roca, o hasta que deciden, en el momento oportuno, darles un carácter más público y oficial. La historia, sin embargo, dio un giro inesperado y electrizante hace poco tiempo. Comenzaron a circular con fuerza noticias y reportes sobre un supuesto acercamiento entre Can y Demet, un reencuentro de la llama, después de un periodo en el que parecían haberse distanciado. Los fans, siempre vigilantes con los ojos puestos en cada movimiento, en cada me gusta y en cada comentario de sus ídolos en las redes sociales, notaron sutiles indicios, ciertos me gusta estratégicos, comentarios que parecían tener un doble sentido, e incluso algunos encuentros casuales que para los más optimistas parecían confirmar que la chispa, si es que alguna vez llegó a apagarse, seguía ardiendo con una intensidad renovada. Pero lo que verdaderamente encendió la mecha, lo que provocó un terremoto mediático y se convirtió en el motivo principal de nuestro vídeo de hoy, fue una declaración de Can Yaman que dejó a muchos boquiabiertos y, sobre todo, una respuesta de Demet Özdemir que añadió aún más misterio, más intriga y una dosis extra de emoción a la already apasionante situación. Primero, centrémonos en Can. Recientemente, Can Yaman fue abordado por la implacable prensa turca. Las preguntas, como era de esperar, giraban en torno a su vida personal, a sus proyectos y, por supuesto, a la inevitable y persistente pregunta sobre su relación con Demet Özdemir. Ante la insistencia de los reporteros, quienes buscaban una respuesta clara y contundente, Can,
que usualmente se muestra bastante reservado sobre estos temas, hizo unas declaraciones que para muchos sonaron como una confesión velada, un reconocimiento de sentimientos profundos y sinceros. No fue un rotundo y directo sí, estamos juntos, pero las palabras que eligió con tanto cuidado dejaron muy poco espacio a la duda para aquellos que saben interpretar el sutil lenguaje del corazón y las insinuaciones del alma. Se habló de sentimientos puros de una persona especial en su vida, de momentos que se atesoran como gemas preciosas. Dijo algo así como que el tiempo con sus alegatos y sus desengaños, y las experiencias vividas, habían fortalecido ciertos lazos, que había una persona en su vida a la que le tenía un cariño muy especial, que había aprendido a valorar de una manera única, casi sagrada. Imaginen la escena, la prensa rodeándolo, las cámaras enfocándolo con su luz implacable, y él, Khan, con esa mirada intensa que tanto nos cautiva, esa mirada que parece penetrar hasta lo más profundo del alma, eligiendo sus palabras con la delicadeza de un poeta, pero dejando escapar, como un suspiro cargado de verdad, esa confesión que parecía estar esperando el momento adecuado para ser pronunciada. Para una vasta mayoría de sus seguidores, para los fans que han seguido su historia desde el principio, estas palabras no fueron simplemente una cortesía mediática, un intento de acallar los rumores. Fueron la confirmación, el eco de la verdad que muchos intuían, que lo que se veía en Erkentzicus no era solo actuación, no era solo talento interpretativo. Había una química real, una conexión genuina, una complicidad que quizás, con el paso del tiempo, con la madurez y las experiencias compartidas, se había transformado, evolucionado, mutado en algo mucho más profundo y significativo. La forma en que describió a esa persona especial, la emoción que transmitió a través de sus palabras y de su lenguaje corporal, hicieron pensar a muchos que, efectivamente, Demet Özdemir era la protagonista indiscutible de esas conmovedoras declaraciones. Pero la historia, mis queridos amigos, no termina ahí. Oh, no. La verdadera sorpresa, el giro de guión más inesperado y fascinante, llegó con la respuesta de Demet Özdemir. Si Khan lanzó una indirecta cargada de emoción y profundidad, la reacción de Demet fue aún más intrigante, más enigmática. Cuando se le preguntó directamente por las palabras de Khan, su respuesta fue, en pocas palabras, un absoluto enigma. No confirmó ni desmintió explícitamente. En lugar de eso optó por una sonrisa pícara, una sonrisa que iluminó su rostro y que ha dado pie a mil y una interpretaciones, a un sinfín de especulaciones. Se le preguntó directamente si había algo entre ellos, si las declaraciones de Khan significaban algo más profundo, y ella, con una calma y una serenidad que solo ella posee, respondió algo parecido a *el tiempo dirá, o quizás, con un toque de misterio adicional, *ya se verá lo que el futuro nos depara. Una respuesta de este calibre es oro puro para la prensa ávida de titulares y para los fans desesperados por respuestas. No es un rechazo tajante, tampoco es una confirmación rotunda, es un glorioso y seductor, quizás envuelto en un aura de misterio irresistible. Demet es conocida por ser una mujer inteligente, sagaz y mesurada, y esta respuesta demuestra una vez más su habilidad innata para manejar las situaciones mediáticas con una gracia exquisita y, al mismo tiempo, mantener el interés del público vivo y expectante. ¿Qué significa realmente ese *el tiempo dirá? ¿Está ella dándole una oportunidad real a esta posible relación? ¿Está esperando el momento perfecto, el instante oportuno para hacerla oficial, para gritarla al mundo? ¿O simplemente está jugando con las expectativas de todos, disfrutando del revuelo y la expectación que genera? La verdad es que su respuesta ha abierto un nuevo y apasionante capítulo en esta historia, un capítulo lleno de especulaciones, de sueños y, sobre todo, de esperanza para los miles de seguidores que anhelan ver a esta pareja unida en la vida real. Ahora, ¿podemos inferir de todo este fascinante entramado? Por un lado, tenemos a Khan Yaman, quien, a pesar de su habitual reserva y su tendencia a la discreción, ha dejado entrever, con una sinceridad conmovedora, que hay una mujer muy importante en su vida, a la que él profesa un profundo afecto, una admiración sincera y un cariño que trasciende la amistad. Sus palabras sugieren un sentimiento genuino, profundo y, lo que es más importante, duradero. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, quien, con su enigmática respuesta, inteligentemente no cierra ninguna puerta, pero tampoco la abre de par en par. Su actitud sugiere una cautela prudente, una necesidad de tiempo y de reflexión, pero también una cierta apertura, una disposición a explorar lo que el futuro pueda traer. Pensemos por un momento en la inmensa presión que deben sentir estos dos jóvenes actores. Viven bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación,
de las cámaras que nunca duermen y de millones de fans que los adoran con una devoción casi religiosa. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, cada gesto, cada palabra, es analizado con la precisión de un científico observando un experimento. Es completamente comprensible que sean reacios a hacer declaraciones públicas sobre su vida privada hasta que estén absolutamente seguros de lo que sienten, de lo que quieren y de lo que están dispuestos a compartir con el mundo. La industria del entretenimiento es un torbellino volátil, y una relación que se vuelve pública de manera prematura puede ser una espada de doble filo, capaz de generar tanto admiración como críticas, tanto apoyo como controversia. Sin embargo, la química que demostraron en Erkenciskus fue tan poderosa, tan eléctrica, que la gente, el público, se enamoró perdidamente de su complicidad, de su forma de mirarse, de la dulzura de sus diálogos. La idea de que esa conexión tan especial pudiera haber evolucionado, crecido y florecido fuera de las cámaras, en la intimidad de sus vidas, es algo que millones de personas desean con fervor. Y las recientes declaraciones de Khan y la enigmática respuesta de Demet parecen alimentar esa esperanza con una intensidad renovada. Podríamos estar, y muchos así lo esperan, ante una de esas historias de amor que nacen en la ficción, en la magia de la pantalla, y que logran consolidarse en la realidad, una historia que, a pesar de los obstáculos, de la presión mediática y del escrutinio constante, tiene el potencial de ser excepcionalmente hermosa y duradera. Lo verdaderamente fascinante de este caso es la forma magistral en que ambos, Khan y Demet, están manejando esta delicada situación. No se esconden de forma cobarde, pero tampoco se exponen de manera imprudente o precipitada. Utilizan un lenguaje sutil, lleno de matices, de insinuaciones, que permite a los fans especular, soñar y, lo más importante, seguir conectados a sus vidas, a sus carreras y a la evolución de esta intrigante historia. Es una estrategia inteligente, audaz y, sin duda, muy efectiva para mantener el interés público en un nivel máximo. Y es precisamente aquí, en este punto de especulación y esperanza, donde entra nuestra opinión como espectadores, como observadores de estas fascinantes historias humanas. ¿Qué creen ustedes? ¿Están Khan y Demet realmente enamorados? Su respuesta de asterisco ya se verá, ¿es una señal clara y contundente de que se están dando una oportunidad real y seria? Yo personalmente creo que hay algo más que una simple amistad. La forma en que Khan habló con esa vulnerabilidad y esa sinceridad palpable, la forma en que Demet respondió con esa sonrisa enigmática y esa frase que abre tantas puertas, es difícil de ignorar. Parece que estamos efectivamente ante el comienzo de algo nuevo y emocionante, o quizás, ante la continuación de algo que ya existía, algo latente, y que ahora están dispuestos a explorar con un poco más de apertura y valentía. Esta historia nos recuerda una vez más que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan con tanta maestría, los actores son, antes que nada, seres humanos con sentimientos, con vidas privadas, con sueños y con la necesidad intrínseca de ser felices. Y cuando esa felicidad parece estar ligada, de manera profunda y significativa, a otra persona, especialmente a alguien con quien compartieron tantas horas de trabajo, tanta energía creativa y tantas experiencias inolvidables, es natural que el público, que los fans se interesen con tanta pasión y deseen lo mejor para ellos. Queremos ver a nuestros ídolos felices, y si esa felicidad se encuentra el uno en el otro, aún mejor. En resumen, tenemos a Can Yaman haciendo unas declaraciones que, para la gran mayoría, son una clara confesión de amor, o al menos de sentimientos muy profundos y sinceros hacia Demet Özdemir. Y luego está Demet, quien, en lugar de ofrecer una respuesta clara y concisa, ha optado por un misterioso y sugerente asterisco, el tiempo dirá, dejando la puerta abierta a todo tipo de especulaciones, de sueños y de esperanzas. Sea lo que sea que esté sucediendo entre ellos, esta historia nos mantiene expectantes, nos tiene al borde de nuestras butacas y, sobre todo, nos recuerda la magia, la química y las posibilidades infinitas que pueden surgir de las colaboraciones artísticas, de las conexiones humanas que trascienden la ficción y se adentran en el terreno de la vida real. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido, de este viaje por los últimos acontecimientos que han agitado el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les ha parecido? ¿Están tan emocionados como yo por lo que pueda suceder en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus pronósticos en la sección de comentarios. Compartan conmigo todo lo que piensan sobre esta intrigante confesión y esta misteriosa respuesta.
Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y primicias. Gracias por acompañarme en esta aventura, los quiero un montón y nos vemos, sin falta, en el próximo vídeo. Adiós y que la felicidad les acompañe siempre.